Durante 3 años, dos hermanos gemelos, hijos de un millonario viudo, vivieron en completo silencio tras presenciar una tragedia irreparable. Ningún médico, terapeuta o especialista logró romper el bloqueo que los silenciaba, hasta que una sencilla limpiadora, enlutada y cantando en voz baja, tocó sus corazones de forma inesperada. Lo que sucedió en ese momento cambió el destino de toda la familia y reveló el poder de un amor que cura sin exigir nada a cambio. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. En una imponente hacienda de San Miguel de Allende, donde las bugambilias trepaban por muros centenarios y el sol de Guanajuato bañaba los patios de cantera rosa, Eduardo Lalo Montero Velasco enfrentaba el peor tormento que un padre podía imaginar. A sus 35 años, este empresario tecnológico había conseguido fortuna, reconocimiento internacional y una vida que muchos envidiarían, pero nada de esto importaba ante el silencio que consumía a sus hijos gemelos. Mateo y Diego, de apenas 5 años, no habían pronunciado palabra alguna desde aquel fatídico día, 3 años atrás, cuando presenciaron cómo su madre, Lucía, resbaló en las escaleras mojadas del patio central. La imagen de su madre inmóvil quedó grabada en sus pequeñas mentes, sellando sus labios con un mutismo que ningún especialista había logrado romper. La hacienda Los Jacarandas, con sus amplios corredores y habitaciones decoradas con arte colonial, se había transformado en un mausoleo de recuerdos. Los empleados caminaban de puntillas, hablaban en susurros y evitaban cualquier ruido que pudiera perturbar la fragilidad emocional que flotaba en el ambiente como polvo suspendido. Señor Montero, Dorotea ha presentado su renuncia, informó. Verónica Mendoza, la eficiente secretaria personal de Eduardo, mientras le entregaba una carpeta con documentos. Dice que no puede soportar más la tristeza de esta casa. Eduardo pasó una mano por su cabello entrecano a pesar de su juventud. 3 años de consultas con los mejores especialistas, psiquiatras infantiles de la Ciudad de México, terapeutas traídos desde Barcelona, neurólogos de Houston, habían vaciado no solo su cuenta bancaria, sino también su esperanza. Su diagnóstico era siempre el mismo: trauma severo con mutismo selectivo extremo. ¿Qué haremos ahora, Verónica? Los niños necesitan estabilidad. Verónica dudó un momento antes de responder. Tengo una recomendación, señor. Mi prima conoce a una mujer que necesita trabajo. Es viuda como usted. Perdió a su esposo y a su bebé, que aún llevaba en el vientre en un accidente en la carretera a Querétaro. Trabaja limpiando casas para pagar deudas médicas y funerarias. Eduardo frunció el ceño. Normalmente no contrataba personal sin exhaustivas verificaciones de antecedentes, pero la desesperación había comenzado a modificar sus estándares. ¿Confías en ella? Con mi vida, señor. Carmela Juárez es discreta y tiene manos de ángel. Quizás sea lo que esta casa necesita, una presencia nueva. 2 días después, Carmela cruzó el umbral de Los Jacarandas con paso tímido. Vestía un sencillo vestido azul y llevaba su largo cabello negro recogido en una trenza. Sus ojos oscuros, aunque marcados por el dolor, conservaban un brillo de dignidad que Eduardo notó de inmediato. Las reglas son simples, explicó Verónica mientras le mostraba la casa. Limpieza silenciosa. Los niños son extremadamente sensibles a los ruidos. No hables a menos que sea necesario y nunca menciones a la señora Lucía. Carmela asintió en silencio, observando las fotografías familiares que adornaban las paredes. En ellas, una hermosa mujer de ojos verdes sonreía junto a 2 pequeños idénticos de rizos castaños. Aquella primera mañana, mientras limpiaba el salón principal donde una enorme lámpara de cristal de tlaquepaque pendía del techo, Carmela comenzó a tararear inconscientemente. Era una nana antigua que su abuela de Oaxaca le había enseñado, la misma que ella cantaba cada noche, acariciando su vientre cuando soñaba con conocer a su hija. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. Su voz suave flotó por los rincones de la casa como una brisa nueva. En el segundo piso,
detrás de una puerta entreabierta, dos pares de ojos idénticos se asomaron con cautela. Mateo y Diego Montero, descalzos y con el cabello despeinado, bajaron sigilosamente la escalera de madera. Se detuvieron a una distancia prudente, observando a esta extraña mujer que se atrevía a romper el código de silencio de la casa. Carmela los sintió antes de verlos. Se giró lentamente y sonrió, sin interrumpir su melodía. Los niños la miraron con una mezcla de curiosidad y recelo. Eran idénticos, hasta en la forma en que inclinaban ligeramente la cabeza hacia la derecha. «Buenos días, Mateo y Diego», saludó con voz dulce, recordando los nombres que Verónica le había mencionado. «Soy Carmela. Estoy limpiando su casa hoy». Los niños no respondieron, pero tampoco huyeron como solían hacer ante extraños. Permanecieron inmóviles, estudiándola con esa intensidad que solo los niños pequeños poseen. Carmela continuó su trabajo, tarareando suavemente. Después de unos minutos, notó que los gemelos se habían acercado más, sentándose en un sofá cercano. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos, como si contemplaran un extraño ritual. «¿Les gusta la música?», preguntó sin esperar respuesta. «Mi abuelita decía que las canciones son como pequeños barquitos que navegan por el aire y nos llevan a lugares mágicos». De su bolsillo sacó un pañuelo bordado y fingió que navegaba por el aire. Los niños siguieron el movimiento con los ojos muy abiertos. «En mi pueblo, cada tarde contábamos historias bajo un ahuehuete muy viejo», continuó mientras limpiaba los cristales de la ventana. «¿Les gustan las historias?». Sobre una mesa cercana había un libro de cuentos mexicanos. Carmela lo tomó y, sentándose en una silla cercana a ellos pero sin invadir su espacio, comenzó a pasar las páginas. «Ah, miren, la leyenda del axolotl. ¿Saben qué es un axolotl? Es una criatura mágica que vive en los lagos de México». Con gestos expresivos y cambios de voz, Carmela comenzó a narrar la historia del pequeño anfibio que decidió no transformarse nunca para conservar su corazón de niño. Los gemelos se fueron acercando imperceptiblemente, atraídos por la magia de las palabras y las imágenes. En su despacho, Eduardo intentaba concentrarse en una videoconferencia con inversionistas de Monterrey, pero su mente divagaba hacia sus hijos. De pronto, un sonido inusual lo paralizó. ¿Era eso la voz de un niño? «Disculpen», interrumpió abruptamente la reunión. «Continuaremos más tarde». Siguió el sonido hasta el salón principal y se detuvo en seco bajo el marco de la puerta. Allí, sentados en el suelo junto a la nueva empleada, estaban sus hijos completamente absortos en un cuento sobre un coyote y una tortuga. «Mamá», susurró Mateo de repente, señalando una ilustración del libro donde aparecía una mujer con un bebé. «Mamá», repitió Diego, un poco más fuerte, mirando directamente a Carmela. El teléfono que Eduardo sostenía cayó al suelo. 3 años de silencio rotos por una palabra que él había dejado de esperar escuchar. Sus piernas temblaron mientras se acercaba lentamente, temiendo que cualquier movimiento brusco rompiera el hechizo. Los niños, al ver a su padre, comenzaron a llorar en silencio. Carmela, confundida y asustada por haber roto alguna regla invisible, intentó levantarse, pero los pequeños se aferraron a ella. «Papá», dijo Diego entre sollozos, la segunda palabra en 3 años. «Cuento». Eduardo se arrodilló junto a ellos, las lágrimas corriendo libremente por su rostro bronceado. Miró a Carmela con una mezcla de gratitud y asombro. «Por favor», susurró con la voz quebrada por la emoción, «por favor, no se detenga». Y así, en aquel salón inundado por la luz dorada del atardecer guanajuatense, mientras una mujer marcada por su propio dolor continuaba narrando historias de animales que hablaban y niños valientes que enfrentaban monstruos, 2 pequeñas voces comenzaron a descongelar el invierno que había cubierto los jacarandas durante 3 largos años. La mañana siguiente amaneció diferente en los jacarandas. Un sutil cambio en la atmósfera, como si el aire circulara con mayor libertad entre los pesados muebles coloniales y las paredes de adobe.
Eduardo apenas había dormido, alternando entre la euforia y el temor de que el milagro fuera efímero. Varias veces durante la noche se había levantado para asomarse a la habitación de los gemelos, encontrándolos dormidos con una expresión de paz que no había visto en años. En la cocina, doña Refugio, el ama de llaves que llevaba más de 2 décadas con la familia Montero, preparaba chocolate caliente mientras conversaba en voz baja con Verónica. «Te digo que es cosa de Dios», insistía la anciana, añadiendo canela al chocolate. 3 años sin decir palabra, y de repente hablan con esa muchacha que apenas conocen. Verónica sonrió con satisfacción. «Te lo dije. Carmela tiene algo especial. El señor está como loco. Lo escuché hablar por teléfono con el doctor Hernández hasta la madrugada». La conversación se interrumpió cuando Eduardo entró a la cocina. Las arrugas de preocupación que habían marcado su rostro durante años parecían haberse suavizado, aunque las ojeras delataban su noche en vela. «Buenos días», saludó con una energía que sorprendió a las mujeres. «¿A qué hora llega Carmela?» «Soy a las 9, señor», respondió Verónica. «¿Quiere que le pida que venga más temprano?» Eduardo negó con la cabeza. «No, está bien, pero necesito que le prepares un contrato diferente. Ya no será solo personal de limpieza. Quiero ofrecerle un puesto permanente como asistente para los niños». «¿Como niñera, señor?», preguntó doña Refugio con evidente preocupación. «Como lo que necesite ser», respondió Eduardo firmemente. «Si puede ayudar a mis hijos cuando nadie más pudo, merece un lugar apropiado en esta casa». A las 9 en punto, Carmela llegó con la misma puntualidad del día anterior. Se sorprendió cuando, en lugar de dirigirla a las áreas de limpieza, Verónica la condujo al despacho de Eduardo. El empresario la recibió con una sonrisa nerviosa, ofreciéndole asiento en uno de los sillones de cuero frente a su escritorio. «Señora Juárez, lo que ocurrió ayer fue…» Eduardo hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. «Un milagro. 3 años de especialistas, terapias, medicamentos, y usted logró lo imposible en una tarde». Carmela bajó la mirada incómoda ante el agradecimiento. «No hice nada especial, señor Montero. Solo les conté un cuento como hacía mi abuelita». «Precisamente por eso quiero proponerle algo diferente», continuó Eduardo. «Necesito que trabaje aquí a tiempo completo, concentrándose en los niños. El sueldo será 3 veces mayor y tendrá una habitación propia en el ala este de la casa». La propuesta dejó sin aliento a Carmela. Un trabajo estable con un salario que le permitiría saldar sus deudas más rápido de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, la responsabilidad la abrumaba. «Señor, agradezco su oferta, pero no tengo formación como educadora o terapeuta. No sé si pueda ayudar realmente a sus hijos». «Ya lo ha hecho», insistió Eduardo. «No busco títulos universitarios. Busco lo que sea que usted tenga y que mis hijos necesitan». Antes de que Carmela pudiera responder, la puerta del despacho se abrió de golpe. Mateo y Diego entraron corriendo, una visión tan inusual que Eduardo se quedó momentáneamente paralizado. Los niños nunca corrían, nunca sonreían, nunca buscaban compañía, pero ahora se lanzaron directamente hacia Carmela, tirando de su vestido con entusiasmo. «Cuento», exclamó Diego mientras Mateo asentía vigorosamente. «Buenos días, chiquitos», respondió Carmela, genuinamente sorprendida por el recibimiento. «¿Cómo amanecieron hoy?» «Bien», respondió Mateo tímidamente. Era solo una palabra, pero para Eduardo sonaba como la sinfonía más perfecta del mundo. Carmela miró a los niños y luego al padre. En esos rostros idénticos vio una necesidad tan profunda que resultaba imposible rechazar la propuesta. Ella misma conocía el silencio del dolor. Durante meses, tras perder a su esposo y su bebé, había olvidado cómo hablar, cómo sentir, cómo vivir. «Acepto, señor Montero», dijo finalmente, «pero con una condición. Necesito libertad para trabajar a mi manera con ellos, sin presiones ni expectativas milagrosas. Todo lo que necesite», aseguró Eduardo, extendiendo la mano para cerrar el trato.
Aquella misma tarde, después de instalarse en una habitación soleada que daba al jardín de jacarandas, Carmela inició su particular terapia. No había manuales ni teorías complicadas, solo la sabiduría heredada de generaciones de narradores orales. Sentada bajo la sombra de un ahuehuete en el jardín, con los gemelos a su lado, desplegó sobre el pasto un petate tradicional y colocó encima pequeños juguetes de barro. En mi pueblo, cuando alguien está triste y no encuentra palabras, hacemos un tendido de almas, explicó mientras acomodaba los juguetes. Cada figurita representa algo importante. Esta, señaló un pequeño coyote, es para la astucia. Esta otra, un conejo, es para la rapidez. ¿Cuál quieren ustedes? Diego tomó dudosamente un águila, mientras Mateo escogió una tortuga. Excelentes elecciones, aprobó Carmela. Ahora cada figurita necesita una historia. Yo empezaré. Con paciencia infinita comenzó a tejer un relato donde todas las figuras cobraban vida en un bosque mágico. Poco a poco fue incorporando preguntas sencillas que los niños podían responder con gestos o palabras cortas. Para sorpresa de Eduardo, que observaba desde la terraza, ambos comenzaron a participar tímidamente, añadiendo detalles a la historia. ¿Y qué hace el águila cuando ve al coyote acercarse?, preguntó Carmela a Diego. Vuela alto, respondió el niño, levantando su mano para imitar el vuelo. La tortuga se esconde, añadió Mateo espontáneamente, cubriendo el juguete con su palma. Las horas pasaron volando. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, Carmela propuso regresar a la casa, pero los niños se negaron rotundamente. «Más cuento», exigió Mateo. «Sí, más», secundó Diego. «Mañana habrá más historias», prometió Carmela. «Ahora es hora de cenar y descansar». Para asombro de Doña Refugio, los gemelos aceptaron regresar sin la habitual resistencia. Durante la cena, algo inédito ocurrió. Ambos comieron sin necesidad de ruegos o amenazas, e incluso Mateo pidió más agua, por favor, provocando que la anciana, ama de llaves, casi derramara la jarra de la impresión. Esa noche, a la hora de dormir, los gemelos exigieron que fuera Carmela quien los arropara. Eduardo accedió, observando desde el umbral cómo la joven viuda se sentaba entre las dos camas y comenzaba a cantar la misma nana que tarareaba el día anterior. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol». La voz suave de Carmela tenía una cualidad hipnótica. Eduardo se recargó contra el marco de la puerta, dejándose envolver por la melodía que parecía sanar no solo a sus hijos, sino también algo profundo y herido dentro de él mismo. Cuando los niños finalmente se durmieron, Carmela salió silenciosamente de la habitación, sobresaltándose al encontrar a Eduardo todavía allí. «Perdón, no quise asustarte», se disculpó él. «Es solo que es la primera vez en 3 años que se duermen sin llorar». Bajo la tenue luz del pasillo, Eduardo notó detalles en Carmela que habían escapado a su atención. Las pequeñas arrugas de preocupación en las comisuras de sus ojos, la cicatriz casi imperceptible sobre su ceja izquierda, la tristeza contenida que brillaba detrás de su sonrisa amable. «¿Cómo lo haces?», preguntó con genuina curiosidad. «¿Cómo logras que confíen en ti tan rápido?». Carmela guardó silencio un momento, como sopesando cuánto revelar. «Quizás porque entiendo su silencio, señor Montero. Después de perder a mi esposo y a mi bebé, pasé meses sin hablar con nadie. El dolor te encierra en una jaula invisible y las palabras parecen peligrosas, como si nombrar lo que sientes pudiera hacerlo más real». La confesión, tan sincera y vulnerable, tocó algo dentro de Eduardo. Durante 3 años había consultado a expertos que analizaban el mutismo de sus hijos desde teorías complejas, pero ninguno había hablado del dolor con esa claridad simple y devastadora. «Llámame Eduardo, por favor», pidió impulsivamente. «Y gracias, no solo por lo que estás haciendo por mis hijos, sino por entender». Carmela asintió levemente y se dirigió hacia su habitación. Eduardo permaneció en el pasillo largo rato, mirando la puerta cerrada del cuarto de sus hijos y sintiendo por primera vez en mucho tiempo
que el peso sobre sus hombros comenzaba a aligerarse. En su habitación, Carmela observó la luna llena que iluminaba los jardines de los jacarandas. Sacó de su maleta una pequeña fotografía enmarcada, ella y su esposo Raúl, el día de su boda en la parroquia de su pueblo. Acarició el cristal suavemente. «Parece que he encontrado un lugar donde soy útil, mi amor», susurró. «Ayúdame a hacer lo correcto para estos niños que han sufrido tanto como nosotros». Las semanas siguientes transformaron los jacarandas de manera casi imperceptible al principio, como un amanecer que va cambiando los colores del cielo lentamente. Lo primero que notaron los empleados fue el sonido de las risas infantiles rebotando en los corredores, algo que no habían escuchado en años. Después, observaron cómo Eduardo comenzaba a reorganizar sus reuniones de trabajo para estar más tiempo en casa, algo impensable para el hombre que solía refugiarse en interminables jornadas laborales para escapar del silencio. La rutina que Carmela estableció con los gemelos tenía la simplicidad de lo efectivo. Cada mañana, después del desayuno, clases informales en el jardín donde las matemáticas se aprendían contando flores o calculando la altura de los árboles con sus sombras. A mediodía, siesta bajo el ahuehuete, acompañada de cuentos sobre la mitología méxica que Carmela recordaba de su abuela. Por las tardes, paseos por los alrededores de la hacienda, donde los niños comenzaban a nombrar plantas, insectos y nubes, recuperando palabras que parecían sepultadas para siempre. «¿Ves ese escarabajo, Diego?», preguntó Carmela una tarde mientras caminaban cerca de los establos abandonados. En la época de los aztecas, se creía que representaba al dios Sol. «¿Por qué?», preguntó Diego, siguiendo con el dedo el recorrido del insecto sobre una hoja. «Porque rueda una bolita de tierra como el sol recorre el cielo», explicó ella. «Todo en la naturaleza tiene una historia, solo hay que saber escucharla». Mateo, que hasta entonces caminaba un poco apartado, se acercó con algo en las manos. «Mira, encontré una piedra brillante», dijo, extendiendo su palma donde descansaba. «Un trozo de cuarzo». «Es hermosa», confirmó Carmela, arrodillándose para observarla mejor. «¿Sabes? Hay personas que creen que las piedras guardan energía y recuerdos. Si la sostienes fuerte y piensas en algo bonito, quizás tu pensamiento quede guardado ahí para siempre». Mateo cerró su pequeña mano alrededor del cuarzo y cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió tenía una expresión solemne. «Guardé a mamá ahí dentro», anunció, «para no olvidarla nunca». La declaración dejó sin aliento a Carmela. Era la primera vez que alguno de los niños mencionaba directamente a su madre. Según le habían explicado Eduardo y Verónica, los especialistas habían recomendado no forzar el tema hasta que los propios niños lo plantearan. «Eso es muy especial, Mateo», respondió con cuidado. «¿Quieres contarme cómo era ella?». El niño miró la piedra, luego a su hermano que se había acercado y finalmente a Carmela. «Era bonita, olía a flores, cantaba diferente a ti». Diego asintió añadiendo, «y hacía galletas de chocolate, las mejores». La simplicidad de los recuerdos, infantiles condensados en olores, sabores y sensaciones, conmovió profundamente a Carmela. Abrazó a ambos niños, sintiendo cómo se aferraban a ella con la fuerza de quien encuentra un puerto seguro después de una tempestad. Lo que ninguno advirtió fue la presencia de Eduardo, que había salido a buscarlos para la merienda y ahora observaba la escena desde la distancia. Ver a sus hijos hablar espontáneamente sobre Lucía, expresar recuerdos sin trauma visible y buscar consuelo en los brazos de otra mujer, desencadenó en él una mezcla de emociones contradictorias: gratitud, alivio y una punzada de celos irracionales. Como si Carmela hubiera logrado una conexión que a él se le había negado. Aquella noche, después de acostar a los niños, Eduardo invitó a Carmela a tomar un café en la terraza. La noche guanajuatense desplegaba un manto de estrellas extraordinariamente brillantes sobre los techos de tejas rojas. «Escuché a los niños hablar de Lucía hoy», comentó después de un prolongado silencio. Carmela lo miró con preocupación.
Espero que no haya sido inapropiado. Ellos mencionaron el tema y sentí que necesitaban expresarse. No, hiciste lo correcto, la tranquilizó Eduardo. Es solo que los especialistas intentaron durante años que hablaran de ella, que procesaran lo sucedido, y contigo parece tan natural. Eduardo fijó la mirada en su taza, evitando el contacto visual. A veces me pregunto si yo soy parte del problema, si mi propio dolor les impide sanar. La confesión, tan honesta y vulnerable, sorprendió a Carmela. El empresario exitoso, el hombre que controlaba un imperio tecnológico, dejaba entrever por primera vez sus propias dudas y fragilidades. El dolor no se mide ni se compara, Eduardo, respondió ella suavemente. Cada uno lo vive a su manera y a su tiempo. Tus hijos no están sanando a pesar de ti, sino contigo. No lo parece. Contigo avanzan a pasos agigantados, conmigo siguen cautelosos. Porque conmigo no tienen miedo de causarme más dolor, explicó Carmela. Los niños son más perceptivos de lo que creemos, sienten tu tristeza y quieren protegerte. Eduardo alzó la mirada, genuinamente sorprendido por esta perspectiva que ningún especialista había planteado antes. ¿Crees que se reprimen por mí? Creo que te aman tanto que preferían callar antes que arriesgarse a hacerte más daño, respondió Carmela con la sabiduría de quien ha experimentado el dolor en carne propia. Conmigo no tienen esa responsabilidad. Mi dolor les es ajeno. Eduardo contempló esta posibilidad, sintiendo cómo algo en su interior se reordenaba. Durante años había considerado el mutismo de sus hijos como un síntoma exclusivo del trauma por presenciar el accidente de Lucía. Nunca había contemplado que su propio duelo pudiera estar contribuyendo a perpetuar el silencio. ¿Cómo aprendiste ya a entender también el dolor?, preguntó finalmente. Carmela sonrió con melancolía. Viviendo con él, supongo. Cuando perdí a Raúl y a mi bebé que nunca llegó a nacer, pensé que jamás volvería a sentir otra cosa. Me equivoqué. El dolor no desaparece, pero se transforma si le das espacio y tiempo. La conversación se prolongó hasta la madrugada. Eduardo le habló de cómo conoció a Lucía en la universidad, de su matrimonio apresurado, cuando ella quedó embarazada, de la felicidad inesperada que descubrió en la paternidad. Carmela compartió historias de su infancia en un pequeño pueblo de Michoacán, de cómo conoció a Raúl en una fiesta patronal, de los planes que tenían para su familia que nunca llegó a ser. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse entre las montañas, ambos se dieron cuenta de que habían pasado toda la noche conversando como viejos amigos. Una intimidad inesperada se había formado entre ellos, basada no en la atracción física o el romance, sino en el reconocimiento mutuo del dolor y la supervivencia. «Debería descansar un poco antes de que los niños despierten», dijo Carmela, levantándose. «Yo también, aunque tengo una videoconferencia en 2 horas», respondió Eduardo, acompañándola hasta la puerta que conducía al interior. «Gracias, Carmela, por todo». Durante las semanas siguientes, estas conversaciones nocturnas se volvieron habituales, mientras los gemelos progresaban día a día, recuperando no solo el habla, sino también la alegría infantil que les había sido arrebatada. Eduardo y Carmela desarrollaban una complicidad que no pasó desapercibida para el personal de la hacienda. «El patrón está diferente», comentó doña Refugio a Verónica mientras preparaban el almuerzo. «Ya no tiene esa mirada perdida. Hasta lo escuché cantar en la ducha esta mañana». Verónica sonrió. «Carmela ha traído vida a esta casa, no solo para los niños». «Ten cuidado con lo que insinúas», advirtió la anciana, bajando la voz. «Doña Sofía llega mañana de Monterrey. No le gustará ver cambios que no haya autorizado ella misma». La mención de la madre de Eduardo ensombreció el rostro de Verónica. Doña Sofía Velasco, viuda del patriarca de los Montero, era conocida por su carácter inflexible y sus opiniones inamovibles. Desde la tragedia de Lucía, había incrementado su control sobre la vida de su hijo y nietos, aunque manteniéndose a distancia física en su residencia de Monterrey. «Eduardo es un hombre adulto», respondió Verónica, aunque sin mucha convicción.
Su madre no puede dictarle cómo vivir para siempre. Eso díselo a ella, replicó doña Refugio, haciendo la señal de la cruz. Que Dios nos agarre confesados cuando vea lo que está pasando aquí. Esa tarde, mientras Eduardo trabajaba, en su despacho recibió una llamada que lo dejó visiblemente alterado. Cuando Carmela y los niños regresaron de su paseo diario, lo encontraron revisando frenéticamente documentos y dando órdenes por teléfono. ¿Sucede algo?, preguntó Carmela, enviando a los gemelos con doña Refugio para la merienda. Eduardo pasó una mano por su rostro cansado. Mi madre adelantó su visita. Llega esta noche, no mañana. La preocupación en su voz era evidente y Carmela sintió una punzada de inquietud. Durante sus conversaciones, Eduardo había mencionado a su madre, una mujer de la alta sociedad regiomontana, conservadora y extremadamente protectora desde que él quedó viudo. Debería preparar algo especial para recibirla, ofreció Carmela, intentando ser útil. Eduardo la miró con una mezcla de agradecimiento y temor. Carmela, hay algo que debes saber sobre mi madre. Ella es complicada, especialmente con los cambios. La llegada de doña Sofía Velasco a los Jacarandas fue como la irrupción de un frente frío en plena primavera. El imponente Mercedes negro cruzó las puertas de la hacienda exactamente a las 8 de la noche, escoltado por otro vehículo donde viajaba su asistente personal y su chofer. El personal se alineó en el patio principal para recibirla, como dictaba la tradición cada vez que la matriarca visitaba la propiedad. Eduardo esperaba al pie de la escalinata principal, tenso pero impecablemente vestido. Los gemelos, a su lado, llevaban sus mejores ropas y expresiones solemnes que contrastaban con la alegría que habían mostrado esa misma tarde. Cuando doña Sofía descendió del automóvil, lo primero que llamó la atención fue su porte aristocrático. A sus 65 años, conservaba una belleza severa, cabello perfectamente teñido de negro, maquillaje impecable y un traje sastre color borgoña que gritaba exclusividad. Sus ojos, idénticos a los de Eduardo, recorrieron la propiedad con mirada evaluadora antes de fijarse en su hijo y nietos. Eduardo saludó con un beso frío en la mejilla. «Niños», añadió inclinándose ligeramente para acariciar las cabezas de los gemelos sin despeinar sus cabellos cuidadosamente peinados. «Bienvenida, madre», respondió Eduardo con formalidad. «El viaje desde Monterrey debe haberte cansado». «En absoluto», replicó ella mientras avanzaba hacia el interior. «Más me cansa saber que hay asuntos aquí que requieren mi atención personal». La indirecta no pasó desapercibida para Eduardo, que intercambió una mirada preocupada con Verónica. La secretaria había permanecido discretamente a un lado, consciente de que doña Sofía la consideraba parte del inventario funcional de la casa, no alguien digno de un saludo personal. Durante la cena, servida en el comedor principal que rara vez se utilizaba, la tensión podía cortarse con cuchillo. Doña Sofía dominó la conversación con preguntas incisivas sobre el estado de los negocios familiares y comentarios sobre conocidos comunes de la alta sociedad. Los gemelos permanecieron silenciosos, limitándose a responder con monosílabos cuando su abuela les dirigía alguna pregunta. «Me sorprende no ver al doctor Valdivia», comentó doña Sofía mientras doña Refugio servía el postre. «¿Has suspendido las terapias de los niños?». Eduardo tomó un sorbo de vino antes de responder. «Hemos encontrado un enfoque diferente que está dando buenos resultados». «¿Diferente? ¿Sin consultar con los especialistas que yo misma recomendé?». «Los niños están hablando de nuevo, madre». Creí que eso sería motivo de celebración, no de interrogatorio. La declaración cayó como una bomba en la mesa. Doña Sofía dejó la cucharilla del postre suspendida en el aire, mirando alternativamente a los gemelos y a Eduardo. «¿Hablando? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me informaste inmediatamente?». «Quería estar seguro de que no fuera algo pasajero», explicó Eduardo, optando por una verdad a medias. «Ha sido gradual pero consistente». Doña Sofía se volvió hacia los gemelos con renovado interés. «Mateo, Diego, ¿es cierto que están hablando otra vez? Díganme algo, mis tesoros». Ambos niños miraron a su padre como buscando permiso,
Ante su asentimiento casi imperceptible, Diego fue el primero en responder. Sí, abuelita, hablamos todos los días. Con Carmela, añadió Mateo espontáneamente. Ella nos cuenta historias de axolotes y coyotes. La mención de un nombre desconocido hizo que doña Sofía entrecerrara los ojos. ¿Carmela? ¿Quién es Carmela? El silencio que siguió fue revelador. Eduardo carraspeó, buscando las palabras adecuadas. Es la nueva asistente educativa de los niños. Llegó hace unas semanas y ha establecido una conexión especial con ellos. ¿Asistente educativa?, repitió doña Sofía con escepticismo. No recuerdo haber aprobado la contratación de ninguna pedagoga. Porque no lo consulté contigo, respondió Eduardo, enfrentando directamente la mirada de su madre por primera vez en la velada. Fue una decisión que tomé como padre. La declaración de independencia, aunque sutil, no pasó desapercibida para doña Sofía, cuyas mejillas se tiñeron levemente de rojo. Sin embargo, años de entrenamiento social le permitieron mantener la compostura. Naturalmente tienes todo el derecho a tomar decisiones, concedió con voz controlada. Solo me sorprende que algo tan importante no mereciera ni siquiera una llamada telefónica. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido solo por comentarios forzados sobre el clima o la decoración. Cuando los niños finalmente fueron enviados a la cama, Eduardo esperaba el interrogatorio completo. No tuvo que esperar mucho. ¿Quién es realmente esta mujer?, preguntó doña Sofía sin preámbulos, una vez que estuvieron a solas en la biblioteca. ¿Qué credenciales tiene? ¿De qué universidad? ¿Quién la recomendó? Eduardo suspiró profundamente. Su nombre completo es Carmela Juárez Ramírez. Es viuda como yo. No tiene títulos universitarios en pedagogía, pero tiene algo que ninguno de los especialistas que contratamos tuvo: una conexión genuina con mis hijos. Por favor, Eduardo, exclamó doña Sofía, abandonando finalmente su fachada de calma. ¿Has contratado a una mujer sin cualificaciones para cuidar a los herederos del Imperio Montero? ¿En qué estabas pensando? Estaba pensando en mis hijos, no en el Imperio Montero, respondió, dibujando comillas en el aire. Después de 3 años viéndolos sufrir en silencio, verlos hablar de nuevo, reír, jugar. ¿Tienes idea de lo que eso significa para mí? Por supuesto que lo entiendo, replicó ella moderando su tono. También son mis nietos, pero debemos ser cautelosos. ¿Qué sabes realmente de esta mujer? ¿Hiciste una verificación de antecedentes? ¿Consultaste referencias? Las personas sin educación formal a menudo tienen motivos ocultos. El prejuicio apenas velado en las palabras de su madre despertó una irritación que Eduardo rara vez se permitía mostrar. La contraté como personal de limpieza inicialmente. Verónica la conoce personalmente y responde por ella. Y en cuanto a sus motivos, madre, perdió a su esposo y a su bebé por nacer en un accidente. Entendió el silencio de los niños porque ella misma lo vivió. La mención de esta tragedia personal pareció aplacar momentáneamente a doña Sofía, aunque Eduardo notó que algo calculador brillaba en sus ojos. Comprendo. Una historia conmovedora, sin duda. Aún así, me gustaría conocerla personalmente mañana. Si va a tener influencia sobre mis nietos, debo evaluarla yo misma. No es una candidata a un puesto que estás entrevistando, madre. Es una persona que ha devuelto la esperanza a esta casa. Doña Sofía sonrió con indulgencia, como quien escucha las fantasías de un niño. Todos somos candidatos en esta vida, Eduardo. Constantemente evaluados. Es la ley natural. Mientras tanto, en su habitación del ala este, Carmela se preparaba para dormir cuando escuchó un suave golpe en la puerta. Al abrirla, encontró a Verónica con expresión preocupada. «Doña Sofía quiere verte mañana a las 10 en el Jardín de Rosas», anunció sin preámbulos. «Será mejor que estés preparada». «¿Preparada para qué?», preguntó Carmela, sintiendo a un nudo en el estómago. «Para un interrogatorio en toda regla», respondió Verónica, entrando y cerrando la puerta tras ella.
Mira, conozco a la señora desde hace años. No confía en nadie fuera de su círculo social y definitivamente no aprueba que personas sin pedigrí tengan influencia sobre su familia. Carmela se sentó en el borde de la cama, repentinamente, consciente de la fragilidad de su posición. Quizás debería marcharme antes de causar problemas. Los niños ya están mejor, hablan de nuevo. Ni se te ocurra, interrumpió Verónica. Eduardo nunca te lo perdonaría y los niños volverían a encerrarse en sí mismos. No, tienes que enfrentar esto. Pero, ¿qué quiere de mí? No, pretendo ocupar ningún lugar que no me corresponda. Verónica se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. ¿Estás segura de eso, Carmela? He visto cómo miras a Eduardo, cómo él te mira a ti. No soy ciega. El rubor que cubrió las mejillas de Carmela confirmó lo que Verónica sospechaba. Durante estas semanas algo había florecido entre su prima y el patrón, algo que ambos intentaban negar o contener. No es lo que piensas, protestó débilmente Carmela. Solo somos dos personas que han perdido mucho y se entienden. Llámalo, como quieras, respondió Verónica con una sonrisa comprensiva. Pero eso es exactamente lo que doña Sofía teme, que su hijo encuentre consuelo y quizás algo más en alguien que ella considera inferior. Aquella noche, Carmela apenas pudo dormir. La habitación que hasta entonces había sido su refugio, ahora le parecía prestada, temporal, como todo en su vida desde la tragedia que le arrebató a su familia. Sobre la mesita de noche, la fotografía de su boda con Raúl parecía mirarla con ojos acusadores. ¿Estaba traicionando su memoria al desarrollar sentimientos por otro hombre? Se levantó y se acercó a la ventana. La luna iluminaba los jardines de los jacarandas, donde los árboles proyectaban sombras fantasmales. En una habitación del ala principal vio luz. Eduardo también estaba despierto. Horas después, cuando el alba comenzaba a despuntar, Carmela tomó una decisión. Sacó su maleta del armario y comenzó a guardar sus escasas pertenencias. Los gemelos estarían mejor sin las complicaciones que su presencia estaba provocando. Eduardo encontraría una terapeuta profesional, alguien con credenciales que doña Sofía aprobaría. Los niños ya hablaban, ya habían superado lo peor del trauma. Su trabajo estaba hecho. Estaba cerrando la maleta cuando notó una fotografía que alguien había deslizado bajo su puerta. La recogió con manos temblorosas. Era una imagen de Lucía Sánchez, la difunta esposa de Eduardo, sonriendo a la cámara con los gemelos bebés en brazos. Al reverso, una caligrafía elegante había escrito una sola frase: no se puede reemplazar lo irreemplazable. El jardín de rosas, situado en la parte trasera de la hacienda, era el espacio más meticulosamente cuidado de los jacarandas. Lucía lo había diseñado personalmente, importando variedades exóticas y contratando a un paisajista de renombre para crear una disposición que combinaba la formalidad europea con la exuberancia tropical. Para Eduardo, este rincón representaba tanto la belleza como la fragilidad de su difunta esposa. Perfecto, cuidadosamente cultivado, pero con una cualidad efímera que le recordaba constantemente la temporalidad de todas las cosas. Carmela llegó puntualmente a las 10, vestida con su único conjunto formal: una falda larga azul marino y una blusa blanca de algodón con discretos bordados oaxaqueños en el cuello. Se había recogido el cabello en un moño severo y llevaba como único adorno los pequeños aretes de plata que Raúl le había regalado en su primer aniversario. Doña Sofía ya la esperaba, sentada bajo un cenador cubierto de bugambilias púrpuras. Vestía un conjunto de lino color marfil y grandes gafas de sol que ocultaban su expresión. Sobre la mesa de hierro forjado, un servicio de té de porcelana aguardaba junto a una carpeta que Carmela no pudo evitar notar. «Buenos días, señora Juárez», saludó doña Sofía con una cortesía glacial. «Agradezco su puntualidad». «Buenos días, señora Velasco», respondió Carmela, tomando asiento frente a ella con las manos firmemente entrelazadas sobre su regazo para ocultar su nerviosismo. «Es un jardín hermoso. Mi nuera lo diseñó.
explicó doña Sofía mientras servía el té con movimientos precisos. Tenía un don especial para crear belleza. Supongo que Eduardo le ha hablado de Lucía. La mención inmediata de la difunta esposa no era casual, y Carmela lo sabía. Era una declaración de intenciones, un recordatorio del fantasma que habitaba cada rincón de aquella hacienda. Lo suficiente para entender que era una mujer excepcional y muy amada, respondió con cautela. Doña Sofía asintió, como aprobando la respuesta. Excepcional, en efecto, graduada con honores de la Universidad Iberoamericana, miembro de una de las familias más respetadas de Ciudad de México, patrona de múltiples fundaciones benéficas. Su ausencia dejó un vacío imposible de llenar. El énfasis en las credenciales sociales y académicas de Lucía era otra estrategia que no pasó desapercibida para Carmela. La comparación implícita entre la difunta esposa y ella misma resultaba abrumadoramente desfavorable. Nadie puede ni debe intentar sustituir a la madre de los niños, afirmó Carmela con una tranquilidad que no sentía. Mi único propósito ha sido ayudarlos a procesar su dolor. Un propósito encomiable, concedió doña Sofía, abriendo la carpeta que tenía frente a ella. Sin embargo, me pregunto qué cualificaciones formales tiene usted para abordar un trauma psicológico tan complejo. Carmela tomó un sorbo de té para ganar tiempo, sintiendo cómo la conversación se dirigía exactamente hacia donde había temido. Ninguna académica, señora Velasco, admitió finalmente. Solo mi experiencia personal con el duelo y un instinto natural para conectar con los niños. Ah, sí, su tragedia personal, comentó doña Sofía, revisando unos papeles. Su esposo Raúl Juárez Flores, mecánico de profesión, y su bebé no nacido, perdidos en un accidente automovilístico hace 2 años. La precisión de la información hizo que Carmela se tensara visiblemente. ¿Cuánto sabía esta mujer sobre ella? ¿Había investigado su pasado? Veo que está sorprendida, continuó. Doña Sofía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Naturalmente, cuando alguien tiene acceso ilimitado a mis nietos, me tomo la libertad de averiguar quién es. Entiendo su preocupación, respondió Carmela, recuperando la compostura. Yo haría lo mismo en su lugar. Esta respuesta pareció desconcertar momentáneamente a doña Sofía, que esperaba indignación o temor. Me alegra que lo comprenda. También he averiguado sobre sus deudas médicas y funerarias. Una situación financiera bastante precaria, ¿no es así? El rubor cubrió las mejillas de Carmela. La humillación de ver su vida privada expuesta como un expediente clínico era casi insoportable. No he ocultado mi situación a nadie en esta casa, respondió con dignidad. Trabajo para vivir, como millones de mexicanos. Doña Sofía cerró la carpeta y se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos penetrantes tan similares a los de Eduardo que Carmela sintió un escalofrío. Señora Juárez, seré directa. Mi hijo es un hombre vulnerable, marcado por una tragedia. Mis nietos son impresionables y están hambrientos de afecto maternal. Usted es una mujer joven, atractiva y en dificultades económicas. ¿Comprende por qué esta situación me preocupa? La insinuación era tan clara como ofensiva. Carmela sintió que la sangre le hervía, pero se obligó a mantener la calma. Comprendo que intenta proteger a su familia, respondió midiendo cada palabra, pero se equivoca completamente sobre mis intenciones. ¿De verdad? Doña Sofía arqueó una ceja perfectamente delineada. Entonces quizás pueda explicarme por qué ha estado manteniendo conversaciones privadas con mi hijo hasta altas horas de la madrugada, o por qué los gemelos la llaman mamá nueva cuando creen que nadie los escucha. Esta revelación golpeó a Carmela como un puño físico. Los niños nunca la habían llamado así en su presencia. ¿Era posible que lo hicieran en privado? La idea la conmovió y aterrorizó a partes iguales. Jamás les he pedido que me llamen así, se defendió. Si lo hacen, es algo que ha surgido de ellos mismos. Precisamente ese es el problema, replicó doña Sofía. Está creando expectativas, vínculos que no podrá sostener a largo plazo. Cuando eventualmente se marche, como todos los empleados,
Hacen el daño psicológico para mis nietos, será irreparable. La crueldad calculada de aquellas palabras hizo que Carmela finalmente entendiera el mensaje subyacente. Para doña Sofía, ella nunca sería más que una empleada temporal, alguien destinado a marcharse. No tengo intención de abandonarlos mientras me necesiten, afirmó con renovada determinación. Noble sentimiento, concedió doña Sofía, con una sonrisa condescendiente. Pero seamos realistas. Esta no es su clase social, no es su mundo. Eventualmente la novedad pasará. Mi hijo encontrará una compañera adecuada y usted quedará fuera de lugar. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos, acercándose. Eduardo apareció en la entrada del jardín con el rostro tenso y los ojos fijos en su madre. Te agradecería que no intentaras ahuyentar al personal que yo contrato, madre, dijo con una frialdad que Carmela nunca había escuchado en su voz. Solo estamos teniendo una conversación civilizada, hijo, respondió doña Sofía sin inmutarse. Conociendo mejor a la persona que tanto ha impactado en la vida de mis nietos. Eduardo se acercó a la mesa colocándose instintivamente junto a Carmela, un gesto de solidaridad que no pasó desapercibido para su madre. ¿Y qué has descubierto en tu conversación civilizada?, preguntó con evidente sarcasmo. Que la señora Juárez tiene buenos instintos con los niños, respondió doña Sofía con aparente magnanimidad, aunque carece de la formación necesaria para manejar traumas complejos a largo plazo. Los resultados hablan por sí mismos, replicó Eduardo. Mis hijos hablan, ríen, juegan. Después de 3 años de expertos que no lograron avances significativos, creo que sus instintos son exactamente lo que necesitábamos. La tensión entre madre e hijo era palpable. Carmela se sintió súbitamente como una espectadora en una batalla familiar de años, donde ella era solo el catalizador más reciente. Eduardo, querido, suspiró doña Sofía adoptando un tono conciliador. Nadie niega que ha habido mejorías. Solo me preocupa que estemos construyendo sobre arena movediza. Los gemelos necesitan estabilidad, profesionalismo, una estructura terapéutica validada científicamente. Lo que necesitan es amor, paciencia y comprensión, contrarrestó Eduardo. Y eso es exactamente lo que Carmela les ha dado. El amor sin límites apropiados puede ser destructivo, advirtió doña Sofía, mirando directamente a Carmela. Especialmente cuando proviene de alguien que podría confundir su propio duelo con una vocación de salvadora. La insinuación era tan clara que Carmela se puso de pie bruscamente. Con su permiso, dijo con voz temblorosa, los niños me esperan para su lección de la mañana. Por supuesto, respondió doña Sofía con falsa amabilidad. No quisiera interferir con su rutina. Apenas Carmela se alejó lo suficiente, Eduardo enfrentó directamente a su madre. ¿Era necesario humillarla así? ¿Investigar su pasado como si fuera una criminal? Es mi deber proteger a esta familia, respondió doña Sofía imperturbable. Algo que pareces haber olvidado desde que esa mujer entró en nuestras vidas. ¿Proteger? ¿De qué? ¿De alguien que ha logrado más en un mes que todos tus especialistas en 3 años? Doña Sofía sirvió más té con absoluta calma, como si la ira de su hijo no la afectara en absoluto. Eduardo, siempre has sido brillante para los negocios, pero ingenuo con las personas. Esa mujer tiene motivos ocultos, te lo garantizo. ¿Has visto cómo te mira? ¿Cómo se ha insertado perfectamente en el vacío que dejó Lucía? No te atrevas a comparar situaciones, advirtió Eduardo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro peligroso. Nadie está reemplazando a Lucía. Nadie podría hacerlo. Entonces explícame por qué Verónica me dice que pasas las noches conversando con ella en la terraza. ¿Por qué los niños la siguen como polluelos a una gallina? ¿Por qué toda la servidumbre comenta que pareces otro desde que ella llegó? La mención de los rumores entre el personal hizo que Eduardo se tensara visiblemente. No había considerado cómo se percibían desde fuera estas interacciones que para él habían sido un salvavidas en un océano de soledad. Mi relación con Carmela es estrictamente profesional, afirmó aunque sin total convicción. Compartimos experiencias similares, eso es todo.
Oh, Eduardo. Doña Sofía sacudió la cabeza con aparente tristeza. Siempre fuiste un pésimo mentiroso, incluso de niño. Estás desarrollando sentimientos por esa mujer y ella lo sabe perfectamente. De hecho, contaba con ello. ¿De qué estás hablando? Doña Sofía extrajo un documento de la carpeta y se lo tendió a su hijo. El informe completo del investigador privado. La señora Juárez tiene deudas considerables, hipotecas impagas, préstamos vencidos. Una situación desesperada requiere medidas desesperadas, ¿no crees? Eduardo escaneó rápidamente el documento, sintiendo una mezcla de indignación y vergüenza por esta invasión a la privacidad de Carmela. Efectivamente, su situación financiera era precaria, algo que ella nunca había ocultado. Esto no prueba nada más que ha tenido mala suerte, respondió, devolviéndole el papel con desprecio, como millones de mexicanos que enfrentan tragedias sin red de seguridad. ¿Y qué mejor red de seguridad que un viudo millonario con 2 niños hambrientos de amor maternal?, replicó doña Sofía. No sería la primera vez que una historia así termina en matrimonio por conveniencia. La insinuación era tan ofensiva que Eduardo estuvo a punto de perder completamente la compostura. Se obligó a respirar profundamente antes de responder. Has ido demasiado lejos, madre. Te pido que respetes a Carmela mientras estés en esta casa. Es mi empleada y, más importante, es la persona que ha devuelto la voz a tus nietos. Como desees, concedió doña Sofía, reconociendo que había alcanzado el límite de la tolerancia de su hijo. Solo recuerda mis palabras cuando descubras sus verdaderas intenciones. Mientras tanto, Carmela caminaba apresuradamente hacia su habitación, las lágrimas nublando su visión. Las palabras de doña Sofía se repetían en su mente. Esta no. Es su clase social, no es su mundo. La verdad en esas palabras dolía más que cualquier insulto. Durante estas semanas, había olvidado momentáneamente las barreras invisibles pero infranqueables que la separaban de Eduardo. La intimidad de sus conversaciones nocturnas, la complicidad en el cuidado de los niños, los momentos de vulnerabilidad compartida, todo eso había creado una ilusión de igualdad que la realidad ahora destrozaba brutalmente. Al llegar a su habitación, la maleta a medio hacer sobre la cama le recordó la decisión que había tomado antes del amanecer. La fotografía de Lucía, que alguien había deslizado bajo su puerta, seguramente doña Sofía, yacía sobre la almohada como un silencioso recordatorio de su condición de intrusa. Raúl, susurró, tomando la fotografía de su difunto esposo. ¿Qué debo hacer? El crepúsculo teñía de cobre los tejados de los jacarandas cuando Eduardo encontró a Carmela en el jardín de Ahuehuetes, sentada bajo el árbol donde solía contar cuentos a los gemelos. La decisión en su rostro le dijo todo lo que necesitaba, saber incluso antes de que ella hablara. «¿Te vas?» no era una pregunta. Carmela asintió, incapaz de sostenerle la mirada. «Es lo mejor para todos. ¿Para todos o para mi madre?» La amargura en su voz era palpable. «Para los niños», respondió Carmela con suavidad. «No puedo ser parte de un conflicto que los afecte. Han sufrido demasiado ya». Eduardo se sentó junto a ella en el banco de piedra, manteniendo una distancia respetuosa que parecía simbolizar el abismo social que doña Sofía había evidenciado esa mañana. «Mi madre puede ser implacable, pero se equivoca sobre ti», dijo finalmente. «Lo que has hecho por Mateo y Diego no tiene precio. Cualquier persona con sensibilidad habría conectado con ellos. Estaban listos para hablar, solo necesitaban el estímulo adecuado». «Ambos sabemos que eso no es cierto», replicó Eduardo. «Desfilaron por esta casa los mejores especialistas de América Latina. Ninguno logró lo que tú». El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas, de sentimientos que ambos habían evitado nombrar durante estas semanas de creciente cercanía. «Tu madre tiene razón en algo», admitió finalmente Carmela. «No pertenezco a este mundo. Los jacarandas, tus empresas, tu círculo social, es como si hubiera entrado en una película donde no tengo papel asignado». «Eso es lo que ella quiere que creas», respondió Eduardo con intensidad repentina.
que hay mundos separados, clases impermeables, lugares asignados que nadie debe transgredir. ¿Y no es así? Mírame, Eduardo. Soy una mujer viuda que limpiaba, casas para sobrevivir, con una educación básica y deudas que jamás podré pagar. ¿Qué futuro tendría aquí? La pregunta quedó suspendida entre ellos como una confesión velada de sentimientos más profundos que ambos habían intentado ignorar. Eduardo estuvo a punto de responder cuando la voz de doña Sofía cortó el aire como un látigo. Exactamente la pregunta correcta, señora Juárez. La matriarca de los Montero avanzaba por el sendero con paso firme, elegante incluso en su evidente indignación. Detrás de ella, a una distancia prudente, los gemelos observaban la escena con ojos asustados. «Madre, por favor», comenzó Eduardo poniéndose de pie. «No, Eduardo, es hora de acabar con esta farsa». Se volvió hacia Carmela con mirada acusadora. «¿Crees que no reconozco lo que intentas hacer? ¿Que no he visto antes a mujeres como tú aprovechándose de hombres vulnerables?» «Basta». La voz de Eduardo retumbó en el jardín con una autoridad que rara vez exhibía. «No permitiré que hables así a una persona que ha traído sanación a esta casa». ¿Sanación o confusión? Doña Sofía se acercó más, implacable. Los gemelos la llaman mamá a sus espaldas. ¿Te parece saludable esa sustitución? Los niños, al escuchar esto, corrieron hacia Carmela y se aferraron a sus piernas, como si temieran que fuera a desaparecer en ese mismo instante. «No te vayas», suplicó Mateo con voz quebrada. «Quédate», añadió Diego, lágrimas formándose en sus ojos idénticos a los de su padre. La escena era desgarradora. Carmela se arrodilló frente a los pequeños, acariciando sus mejillas con infinita ternura. «Mis chiquitos», susurró, luchando por contener sus propias lágrimas. «A veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles». «¿Ya no nos quieres?», preguntó Diego, con esa directa simplicidad que solo los niños poseen. «Los quiero tanto que me duele aquí dentro», respondió ella, colocando una mano sobre su corazón. «Pero hay complicaciones que ustedes aún no pueden entender». «Doña...» Sofía observaba el intercambio con expresión indescifrable. Por primera vez desde su llegada, parecía momentáneamente desarmada ante la evidente conexión entre Carmela y sus nietos. «Madre», intervino Eduardo con voz controlada, «mira a tus nietos, realmente mírales. ¿Cuándo fue la última vez que los viste expresar emociones tan abiertamente? ¿Cuándo fue la última vez que los escuchaste hablar con tanta claridad?» La matriarca vaciló, pero solo por un instante. Su convicción era más fuerte que cualquier evidencia frente a sus ojos. Las emociones infantiles son maleables y peligrosas precisamente por eso, sentenció. Están transfiriendo a esta mujer el afecto maternal que perdieron. Es un mecanismo psicológico comprensible, pero insano a largo plazo. ¿Y qué propones? ¿Arrancarla de sus vidas como si nunca hubiera existido? ¿Devolverlos al silencio? La confrontación entre madre e hijo alcanzaba niveles sin precedentes. Eduardo nunca había desafiado tan abiertamente la autoridad de doña Sofía, y ella parecía genuinamente desconcertada por esta insubordinación. «Propongo regresar al plan original», respondió finalmente. «Especialistas calificados, terapias estructuradas y sobre todo mantener los límites adecuados entre empleados y familia. No funcionó antes, no funcionará ahora», replicó Eduardo con firmeza. «Carmela se queda si ella así lo desea. Esta es mi casa y mi decisión final». La declaración de independencia flotó en el aire como un desafío. Doña Sofía enderezó la espalda, recuperando su postura aristocrática. «Veo que has tomado tu decisión», dijo con frialdad calculada. «Pero recuerda esto, Eduardo. Cuando las ilusiones se rompan y la realidad se imponga, yo seguiré aquí. La sangre es más fuerte que cualquier encaprichamiento pasajero». Con estas palabras, giró sobre sus talones y se alejó por el sendero con la dignidad de una reina destronada, pero no derrotada. Los gemelos la observaron partir con expresiones confusas, sin entender completamente el significado de lo que acababan de presenciar. Eduardo se volvió hacia Carmela, que permanecía arrodillada junto a los niños.
formando una estampa tan natural que parecía imposible imaginar los jacarandas sin ella. «No tienes que irte», dijo con suavidad. «Mi madre eventualmente entenderá, o al menos aceptará». Carmela se incorporó lentamente, consciente del peso de la decisión que enfrentaba. La oferta de Eduardo era tentadora, pero las advertencias de doña Sofía, aunque crueles, contenían verdades incómodas que no podía ignorar. «Necesito tiempo para pensar», respondió finalmente. «Por favor, entiéndeme». Eduardo asintió respetando su dilema. Se volvió hacia los gemelos, que observaban a los adultos con la ansiedad de quien ha experimentado demasiadas pérdidas a tan corta edad. «Niños, ¿por qué no van con doña Refugio para la merienda? Carmela y yo tenemos que hablar de cosas de adultos». Sorprendentemente, los gemelos obedecieron sin protestar, aunque no sin antes abrazar a Carmela con feroz intensidad, como aferrándose a un salvavidas en medio de una tormenta. Cuando quedaron solos nuevamente, el crepúsculo había dado paso al anochecer. Las primeras estrellas aparecían en el cielo de Guanajuato, mientras las luces de San Miguel de Allende parpadeaban a lo lejos. «No quiero ser la causa de una ruptura entre tú y tu madre», comenzó Carmela. «Ni quiero confundir más a los niños, si eventualmente debo irme». «¿Es eso lo que quieres, irte?». La pregunta de Eduardo contenía múltiples capas de significado. Carmela cerró los ojos, buscando claridad en su interior. ¿Qué quería realmente? Durante estas semanas en los jacarandas, había encontrado un propósito, una conexión, un lugar donde su propio dolor se transformaba en algo útil y sanador. Pero también había encontrado sentimientos inesperados por Eduardo, sentimientos que la aterrorizaban y consolaban a partes iguales. «Quiero hacer lo correcto», respondió finalmente, «para los niños, para ti y también para mí». Eduardo dio un paso hacia ella, acortando la distancia física entre ambos, como si intentara derribar también las barreras invisibles. «Lo correcto sería reconocer lo que está sucediendo entre nosotros», dijo con voz apenas audible. «Lo que ambos hemos estado evitando nombrar». El corazón de Carmela se aceleró. Había imaginado muchas veces una confesión así, pero ahora que llegaba, se sentía simultáneamente aterrador y liberador. «Eduardo, yo...» comenzó, pero las palabras se evaporaron cuando vio a Verónica corriendo hacia ellos, con el rostro descompuesto por la preocupación. «Señor Eduardo, rápido, los niños». El miedo se apoderó instantáneamente de ambos. Eduardo corrió hacia la casa con Carmela pisándole los talones. «¿Qué ha pasado?», exigió mientras atravesaban el jardín a toda velocidad. Se encerraron en su habitación después de escuchar a doña Sofía hablando por teléfono, explicó Verónica entrecortadamente. Dijo algo sobre enviarlos a un internado especial en Suiza para alejarlos de influencias nocivas. Eduardo palideció. Su madre había recurrido a la táctica más despiadada posible, amenazar el bienestar de los gemelos para forzar su voluntad. Al llegar a la habitación de los niños, encontraron la puerta cerrada por dentro y a doña Sofía golpeando con insistencia. «Mateo, Diego, abran inmediatamente», ordenaba con voz autoritaria que apenas disimulaba su preocupación. «No», respondió la voz de uno de los gemelos desde el interior. «No queremos ir a Suiza. Queremos quedarnos con Carmela», añadió. El otro. Eduardo apartó suavemente a su madre y se acercó a la puerta. «Hijos, por favor, abran», pidió con calma forzada. «Nadie va a llevarlos a ninguna parte, lo prometo». El silencio desde el interior era ominoso. Finalmente, la pequeña voz de Mateo respondió. «¿Carmela se queda? ¿Para siempre?». Eduardo miró a Carmela, que había palidecido ante la magnitud de la pregunta y lo que implicaba. Doña Sofía observaba la escena con expresión indescifrable, atrapada entre su determinación y el evidente sufrimiento de sus nietos. «Estoy aquí, chiquitos», intervino Carmela, acercándose a la puerta. «Y no me iré a ninguna parte sin despedirme apropiadamente. Eso lo prometo». Se escucharon pasos dentro de la habitación y finalmente el cerrojo se deslizó. La puerta se abrió revelando a los gemelos con rostros enrojecidos por el llanto
y expresiones de obstinada determinación que resultaban casi cómicas en sus pequeños semblantes. «No queremos que te vayas nunca», declaró Diego, cruzando los brazos. «Abuelita dijo que te ibas y que nosotros iríamos a un colegio lejos», añadió Mateo, mirando acusadoramente a doña Sofía. La matriarca tuvo la decencia de mostrarse momentáneamente avergonzada. «Solo estaba considerando opciones educativas, mis tesoros, para cuando sean mayores». Los niños no parecían convencidos. Se aferraron a las piernas de Carmela como si temieran que fuera a evaporarse en cualquier momento. Eduardo observaba la escena con una mezcla de emociones contradictorias. La angustia de sus hijos era palpable, pero también su determinación y la claridad con que expresaban sus deseos, algo impensable semanas atrás. Incluso en medio de esta crisis, no podía dejar de maravillarse por la transformación que Carmela había operado en ellos. «Creo que todos necesitamos calmarnos y hablar como adultos», intervino finalmente. «Niños, vayan con doña Refugio para la cena. Les prometo que después hablaremos todos juntos y resolveremos esto». Para sorpresa de todos, los gemelos obedecieron, aunque no sin antes arrancar promesas tanto a Eduardo como a Carmela de que ninguna decisión se tomaría sin que consultarles. Cuando los niños se alejaron por el pasillo, la tensión entre los tres adultos era casi insoportable. Doña Sofía fue la primera en romper el silencio. «Mira lo que has provocado», espetó a Carmela. «Ahora los niños chantajean emocionalmente a su propio padre». «Lo que veo», intervino Eduardo antes de que Carmela pudiera responder, «son niños que por primera vez en 3 años se sienten suficientemente seguros para expresar sus deseos y temores. Eso no es manipulación, es sanación». La certeza en su voz pareció afectar a doña Sofía más que cualquier argumento anterior. Por un breve instante, una grieta apareció en su fachada de inflexible determinación. «Solo quiero lo mejor para esta familia», dijo con voz repentinamente cansada. «Lo mejor para ti y para mis nietos». «Lo sé, madre», respondió Eduardo con inesperada suavidad, «pero quizás lo mejor no sea lo que siempre has imaginado». La vulnerabilidad en el rostro de doña Sofía duró apenas un segundo, antes de que su expresión se endureciera nuevamente. «Esta conversación no ha terminado», advirtió, alejándose por el pasillo con la dignidad de quien se retira estratégicamente, no de quien se rinde. El amanecer sorprendió a los jacarandas en un silencio inquietante. Doña Sofía había partido abruptamente hacia Monterrey durante la noche, dejando solo una escueta nota: «Cuando recapacites, estaré esperando tu llamada». Para Eduardo, el gesto era tan típico de su madre como desconcertante. Retirarse para reagruparse y planificar su próxima estrategia. Lo que nadie esperaba era el colapso que sobrevino esa misma mañana. Carmela, agotada emocionalmente tras la confrontación y noches de insomnio, se desmayó mientras preparaba el desayuno con los gemelos. El diagnóstico del médico fue claro: agotamiento extremo, deshidratación y niveles peligrosamente bajos de azúcar en sangre. «Necesita reposo absoluto», sentenció el doctor Alejandro Ruiz después de examinarla en su habitación. «Y me temo que esto no es reciente. La señora ha estado ignorando signos de alarma por semanas». Eduardo, de pie junto a la cama donde Carmela yacía semiconsciente, sintió una oleada de culpabilidad. Había estado tan concentrado en el bienestar de sus hijos que no había notado el deterioro en la salud de la mujer que lo había hecho posible. «¿Hay algo más que deba saber, doctor?», preguntó, notando la expresión preocupada del médico mientras revisaba los resultados preliminares de los análisis. El doctor Ruiz dudó, mirando a Carmela, que ahora dormía bajo los efectos de un sedante leve. «Preferiría discutirlo cuando ella esté consciente. La confidencialidad médica». «Por supuesto», interrumpió Eduardo respetuosamente. «¿Debo llevarla al hospital?». «De momento no es necesario, pero necesitará atención especializada. Con su permiso, contactaré a un colega psiquiatra. Los síntomas físicos tienen un componente emocional evidente». Mientras el médico se retiraba para hacer las llamadas necesarias, Eduardo permaneció junto a la cama,
observando el rostro pálido pero pacífico de Carmela. Por primera vez desde que la conoció, parecía completamente vulnerable, sin la fortaleza que siempre proyectaba. Verla así despertó en él una certeza que había intentado reprimir durante semanas. Sus sentimientos por ella iban mucho más allá de la gratitud o la amistad. Los gemelos, profundamente afectados por lo sucedido, se habían refugiado en un silencio preocupante. No el mutismo absoluto de antes, sino un recogimiento cauteloso, como animales heridos que evalúan la extensión del daño. Verónica los encontró en el jardín de Ahuehuetes, sentados bajo el árbol donde Carmela solía contarles historias. «¿Carmela va a morir como mamá?», preguntó Diego con voz temblorosa cuando la secretaria se acercó. La pregunta, tan directa y desgarradora, dejó a Verónica momentáneamente sin palabras. Comprendió entonces que para estos niños cualquier ausencia femenina estaba inevitablemente asociada con la pérdida definitiva. «No, cariño», respondió finalmente, sentándose entre ellos. «Carmela está cansada y necesita descansar, pero se pondrá bien». «¿Lo prometes?», insistió Mateo, con una intensidad que revelaba cuánto dependía su frágil equilibrio emocional de esta respuesta. «Lo prometo», aseguró Verónica, aunque sabía que tales garantías eran peligrosas. «Pero ustedes pueden ayudarla siendo fuertes y pacientes». Mientras tanto, en la habitación de Carmela, el médico regresaba con noticias que confirmarían la gravedad de la situación. «Señor Montero, la doctora Castillo podrá atender a la señora Juárez mañana», informó. «Pero hay algo que debo mencionar ahora. Los análisis indican que ha estado bajo estrés severo prolongado. Su sistema inmunológico está comprometido y muestra signos de lo que llamamos duelo complicado». «¿Qué significa exactamente?», preguntó Eduardo, intentando mantener la compostura. «Significa que el proceso natural de duelo por sus pérdidas anteriores se ha visto interrumpido o complicado por nuevas circunstancias emocionales intensas. En términos simples, no ha tenido tiempo ni espacio para sanar sus propias heridas mientras atendía las de otros». Las palabras del médico cayeron como plomo en la conciencia de Eduardo. En su desesperación por ayudar a sus hijos, había permitido que Carmela se vaciara completamente, dando todo sin recibir el apoyo que ella misma necesitaba. ¿Se recuperará? Físicamente, sin duda. Emocionalmente, dependerá de muchos factores: el entorno, el apoyo que reciba, la resolución de las situaciones que generan el conflicto actual. Cuando el médico finalmente se marchó, Eduardo permaneció junto a Carmela sosteniendo suavemente su mano mientras las horas pasaban. Al atardecer ella comenzó a despertar, desorientada al principio, pero gradualmente consciente de su situación. «Los niños», fue lo primero que murmuró. «Están bien», la tranquilizó Eduardo, «preocupados por ti, pero bien». Carmela intentó incorporarse, pero un mareo la obligó a recostarse nuevamente. «Lo siento», susurró. No quería causarles más problemas. «El único problema es que no nos dijeras que estabas al límite», respondió Eduardo con suavidad. «El doctor dice que has estado ignorando señales de agotamiento por semanas». Carmela guardó silencio, incapaz de negar lo evidente. Finalmente, con voz apenas audible, confesó: «No podía permitirme ser débil. Los niños me necesitaban fuerte. Y yo te necesitaba honesta», replicó Eduardo, la emoción quebrando levemente su voz. «Carmela, no puedes salvar a todos ignorando tus propias necesidades». Lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Carmela. Era la primera vez que Eduardo la veía llorar, y el gesto tenía algo de liberador, como si finalmente se permitiera la vulnerabilidad que había reprimido. «No sé qué hacer, Eduardo», admitió entre sollozos. «Me siento atrapada entre lo que deseo y lo que temo, entre lo que siento y lo que debería sentir». Eduardo comprendió que estaban llegando al núcleo del problema, al conflicto que había minado silenciosamente la salud de Carmela, mientras todos celebraban los avances de los gemelos. «¿Qué es lo que deseas?», preguntó con delicadeza. «Quedarme»,
respondió ella sin titubear. Ser parte de la vida de los niños, verlos crecer, ayudarles a sanar completamente. Hizo una pausa, reuniendo valor. Y ser parte de tu vida también. La confesión quedó suspendida entre ellos como un puente frágil pero esperanzador. ¿Y qué es lo que temes?, continuó Eduardo, intuyendo que allí residía la verdadera barrera. Carmela cerró los ojos como si no pudiera enfrentar su propia verdad mientras la articulaba. Temo estar traicionando a Raúl, a mi bebé que nunca nació. Temo que los sentimientos que tengo por ti y los niños sean solo un intento desesperado de llenar el vacío que ellos dejaron. Eduardo sintió que algo dentro de él se abría paso entre capas de dolor acumulado. La honestidad de Carmela resonaba con sus propios miedos, no expresados. Yo también temo estar traicionando la memoria de Lucía, admitió. Temo que mis sentimientos por ti sean solo gratitud confundida con algo más. Pero sobre todo, temo negarme y negarles a mis hijos la oportunidad de ser felices nuevamente por lealtad a un fantasma. Las palabras de Eduardo, tan sinceras y vulnerables, crearon un momento de claridad compartida. Ambos reconocían finalmente los sentimientos que habían intentado negar y los miedos que los habían mantenido cautivos. El médico dice que necesitas atención especializada, continuó Eduardo después de un momento. La doctora Castillo vendrá mañana. Es psiquiatra y experta en procesos de duelo. Carmela asintió débilmente. Creo que ya es hora de que enfrente lo que he estado evitando. En ese momento, un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Eran los gemelos, con expresiones solemnes y pequeñas manos llenas de dibujos. ¿Podemos ver a Carmela?, preguntó Mateo tímidamente. Eduardo miró interrogativamente a Carmela, que sonrió a pesar de su evidente agotamiento y asintió. Los niños se acercaron cautelosamente a la cama, como si temieran que cualquier movimiento brusco pudiera empeorar su estado. «Te hicimos dibujos para que te mejores», anunció Diego extendiendo sus creaciones. Los dibujos, con la simplicidad conmovedora del arte infantil, mostraban a una familia. Un hombre alto, dos niños idénticos, y una mujer, sonriente, que sostenía lo que parecía ser un bebé. «¿Quién es este bebé?», preguntó Carmela, señalando la pequeña figura en brazos de la mujer que evidentemente la representaba a ella. Los gemelos intercambiaron miradas cómplices antes de que Mateo respondiera. «Es tu bebé del cielo. Lo invitamos a nuestra familia. También». Las palabras, tan inocentes y profundas a la vez, abrieron una compuerta emocional en Carmela. El llanto que había contenido durante tanto tiempo emergió sin restricciones, un llanto que era simultáneamente doloroso y purificador. Eduardo abrazó a sus hijos, que observaban confundidos la reacción de Carmela, sin comprender completamente el impacto de su gesto. «Carmela está llorando porque lo que dibujaron es muy especial», explicó con voz suave. «A veces las personas lloran cuando algo les llega muy profundo al corazón». Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero significativo en la dinámica de los jacarandas. La doctora Castillo comenzó a trabajar con Carmela, no solo para tratar su agotamiento físico, sino también para ayudarla a procesar adecuadamente el duelo por su esposo e hija no nacida. Paralelamente, Eduardo inició sus propias sesiones, reconociendo que también necesitaba ayuda profesional para navegar su dolor y las nuevas emociones que emergían. Los gemelos, lejos de retroceder ante esta reestructuración temporal, mostraron una resiliencia sorprendente. Con la guía de la doctora Castillo, comenzaron a participar en terapias familiares, donde gradualmente verbalizaban sus miedos, recuerdos y esperanzas. Los niños están procesando sus experiencias de una manera extraordinariamente saludable, comentó la doctora a Eduardo después de una sesión particularmente emotiva. El fundamento que Carmela construyó con ellos es sólido. Ahora están aprendiendo que pueden hablar sobre su madre biológica sin causar dolor a nadie, y que amar a Carmela no significa traicionar su memoria. Un mes después del colapso de Carmela,
Cuando el otoño comenzaba a pintar de ocres y rojos los jardines de los jacarandas, Eduardo recibió una llamada inesperada de Monterrey. Su madre solicitaba permiso para visitar la hacienda nuevamente. ¿Estás seguro de que es buena idea?, preguntó Carmela cuando Eduardo le comunicó la noticia. Su salud había mejorado considerablemente, pero la idea de enfrentar nuevamente a doña Sofía despertaba comprensibles inquietudes. La doctora Castillo dice que enfrentar los conflictos directamente es parte del proceso de sanación, respondió Eduardo. Además, mi madre no es inmune al cambio, aunque a veces lo parezca. La llegada de doña Sofía esta vez fue notablemente diferente. Vino sola, sin asistentes ni choferes, y su actitud carecía de la arrogancia habitual. Cuando Eduardo la recibió, en el vestíbulo, notó que su madre parecía haber envejecido años en solo un mes. «Gracias por permitirme venir», dijo con una formalidad que revelaba inseguridad, algo inédito en ella. Los gemelos que esperaban junto a Eduardo sorprendieron a todos al correr hacia su abuela y abrazarla sin reservas. Doña Sofía, visiblemente emocionada, se arrodilló para corresponder el abrazo, algo que jamás había hecho en público. «Mis tesoros», murmuró, permitiéndose una demostración de afecto poco característica. «¿Cómo han crecido en tan poco tiempo?». La cena esa noche transcurrió en una atmósfera de cautelosa cordialidad. Los gemelos dominaron la conversación, relatando con entusiasmo sus avances escolares y las historias que ahora ellos mismos inventaban, siguiendo el modelo que Carmela les había enseñado. Cuando los niños finalmente fueron a dormir, acompañados por doña Refugio, los tres adultos quedaron solos en el salón principal. El silencio incómodo se prolongó hasta que doña Sofía, para sorpresa de todos, fue la primera en romperlo. «Les debo una disculpa», dijo con voz firme pero humilde. «Mi comportamiento fue inexcusable». Eduardo y Carmela intercambiaron miradas de asombro. En 35 años, Eduardo nunca había escuchado a su madre pedir disculpas por nada. «Madre, no es necesario», comenzó, pero doña Sofía levantó una mano para interrumpirlo. «Sí, lo es», insistió. «Este mes, sin contacto con ustedes, me ha dado tiempo para reflexionar. Mi terapeuta dice que debo aprender a expresar mis miedos en lugar de disfrazarlos de control». «¿Terapeuta?», repitió Eduardo, genuinamente sorprendido. Doña Sofía esbozó una sonrisa irónica. «Increíble, ¿verdad? Sofía Velasco en terapia a los 65 años. Pero después de casi perder a mi único hijo y a mis nietos por mi obstinación, decidí que era hora de escuchar otros puntos de vista». Se volvió hacia Carmela, que había permanecido en silencio, procesando esta versión tan diferente de la matriarca. «Señora Juárez», Carmela corrigió, «le debo especialmente a usted una disculpa. La juzgué basándome en prejuicios y miedos propios. Investigué su pasado de manera invasiva y usé información privada para humillarla. No hay excusa para tal comportamiento». Carmela, conmovida por la sinceridad evidente en las palabras de doña Sofía, respondió con la generosidad que la caracterizaba. «Todos actuamos desde nuestros miedos a veces. Usted temía perder a su familia, yo temía causarles más dolor. Al final, ambas queríamos lo mejor para Eduardo y los niños». La reconciliación, aunque tentativa, marcó un punto de inflexión. Durante los días siguientes, doña Sofía se integró con sorprendente naturalidad en la nueva dinámica de los jacarandas, observando con ojos nuevos la transformación en sus nietos y en su propio hijo. Una tarde, mientras los gemelos jugaban en el jardín bajo la supervisión de Carmela, la matriarca se sentó junto a Eduardo en la terraza. «He sido injusta contigo todos estos años», dijo sin preámbulos. «Después de perder a Lucía, asumí que necesitabas que controlara todo, que tomara las decisiones difíciles. No me di cuenta de que te estaba impidiendo sanar a tu manera». Eduardo tomó la mano de su madre, un gesto de intimidad raro entre ellos. Todos estábamos haciendo lo mejor que podíamos con una situación imposible. La diferencia es que tú encontraste el valor para cambiar el rumbo cuando apareció una mejor opción, señaló doña Sofía, mirando hacia donde Carmela reía con los gemelos.
Yo me aferré a lo conocido por miedo. La conversación derivó hacia territorios más personales, los planes de Eduardo para el futuro, su relación con Carmela que evolucionaba gradualmente de la amistad al romance, la posibilidad de formalizar eventualmente ese vínculo. ¿La amas?, preguntó doña Sofía directamente, con la franqueza que solo la edad y la reciente introspección podían otorgarle. Eduardo contempló la pregunta con la seriedad que merecía. Sí, respondió finalmente. No de la misma manera que amé a Lucía, pero con igual intensidad. Es un amor diferente, nacido de circunstancias diferentes. ¿Y los niños? ¿Cómo manejarán tener una nueva madre? Ya la consideran parte de su familia, explicó Eduardo. La doctora Castillo dice que han integrado notablemente bien la idea de que pueden amar a Carmela sin olvidar a Lucía. De hecho, ahora hablan más libremente sobre sus recuerdos de su madre biológica que antes. Doña Sofía asintió pensativamente. Lucía estaría orgullosa de ellos, y de ti. La primavera siguiente trajo consigo renovación en más de un sentido. Los jardines de los jacarandas estallaron en colores mientras la casa misma parecía despertar de un largo letargo. Eduardo y Carmela formalizaron su relación con una ceremonia íntima en la capilla de la hacienda, acompañados solo por familiares cercanos y amigos significativos. Los gemelos participaron activamente, llevando los anillos y recitando un poema que habían compuesto especialmente para la ocasión. Doña Sofía, elegante en un conjunto azul pálido, observaba la escena con ojos húmedos pero sonrientes. Durante la recepción, celebrada en el jardín de ahuehuetes donde todo había comenzado, Carmela se acercó a su nueva suegra con una copa de champagne. «Gracias por aceptarme en su familia», dijo con sinceridad. Doña Sofía la observó detenidamente antes de responder. «Gracias a ti por enseñarnos que el amor no es un recurso limitado que debamos racionar. Como dijiste una vez, no se trata de reemplazar, sino de sumar». En ese momento, Mateo y Diego corrieron hacia ellas, seguidos por Eduardo, que intentaba contenerlos sin mucho éxito. «¡Carmela!», exclamó Diego emocionado. «Mira lo que encontramos». En sus manos traían un pequeño nido caído, donde 3 huevecillos azules permanecían milagrosamente intactos. «La rama se rompió con el viento», explicó Mateo. «¿Podemos cuidarlos hasta que nazcan?». Carmela miró a Eduardo, que se encogió de hombros con una sonrisa resignada. «Les he dicho que es complicado, pero insisten en consultar a la experta en milagros de esta casa». La familia se reunió alrededor del pequeño nido, símbolo involuntario de fragilidad y esperanza. Mientras discutían las posibilidades de construir un nido artificial y los cuidados que requerirían los futuros polluelos, Carmela sintió una certeza profunda. Los jacarandas ya no era una mansión silenciosa habitada por fantasmas, sino un verdadero hogar donde el dolor no había sido negado, sino transformado. Y así, bajo el centenario ahuehuete que había presenciado el inicio de esta historia, la familia Montero Juárez comenzó su propia